Bienvenidos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver el capítulo 3 del libro de texto. Vamos a estudiar la estructura de las plantas. Aquí podemos apreciar el árbol más grande que existe en el mundo. Esta secuoya mide 112 metros de alto. Aquí podemos apreciar a estos señores en la parte de abajo. Es increíble el tamaño que puede alcanzar una planta. Esta planta se considera la más alta. No es la más vieja, tiene apenas 800 años. La planta más vieja tiene 5000. Bueno, pero cuando vemos una planta de este tamaño, esta secuoya, este árbol de 112 metros, nos preguntamos muchas cosas. Primero puede ser, ¿cómo hace esta planta para crecer tanto? ¿Cómo puede sostener un peso tan grande? Imagínense si mide 112 metros de altura, ¿cómo puede sostener tanto peso? Si cuando van a hacer un edificio de 10 metros de alto tienen que poner unas buenas bases. Otra cosa que nos podríamos preguntar, ¿cómo hace para transportar agua desde abajo, de las raíces hasta las partes de arriba? ¿Cómo transportan toda esa agua? Imagínense un edificio de 112 metros de altura, tiene que tener una bomba de agua muy eficiente para poder llevar agua hasta las partes altas del edificio. Pero este árbol lo hace sin problemas. Y también otra cosa que nos podríamos preguntar es cómo vive tanto tiempo. Bueno, este apenas tiene 800 años, es bastante viejo, ¿verdad? Pero ¿cómo hace para vivir tanto tiempo? Este árbol, por ejemplo, vive en la zona de California, allá en Estados Unidos. Y esa zona está expuesta, por ejemplo, a fuegos forestales que son naturales, son comunes que sucedan en ciertas épocas del año. Entonces, imagínense que este árbol pudo haber resistido 800 incendios forestales. ¿Cómo hace para resistir tanto durante tanto tiempo? Bueno, todas estas preguntas las vamos a contestar en este capítulo. En los vegetales encontramos dos células vegetales, dos tipos de células vegetales, las células meristemáticas y las células diferenciadas. Las células meristemáticas son las que producen el crecimiento del vegetal. Recordemos que el crecimiento en los vegetales es indeterminado. Un vegetal crece durante toda su vida, no es como nosotros que dejamos de crecer a los 20 y tantos años. Por ejemplo, esta secuoya que tiene 800 años sigue creciendo y seguirá creciendo muchos años más. Ese crecimiento entonces es proporcionado por las células meristemáticas. Este tipo de células no son diferenciadas, no están especializadas, están en constante división y hacen crecer el vegetal durante toda su vida. Hay dos tipos de células meristemáticas, las células apicales que proporcionan longitud tanto al tallo como a las raíces, y las células laterales, las células meristemáticas laterales, que proporcionan anchura a la raíz y al tallo en plantas leñosas, en plantas que tienen crecimiento secundario. El otro tipo de células vegetales son las células diferenciadas. Se llaman así diferenciadas porque ya están especializadas en una función determinada. Estas células normalmente no se dividen, ya están realizando una función específica. Perdón. Estas células diferenciadas entonces forman parte de lo que se llama el tejido de parénquima, el colénquima y el esclerénquima, que vamos a ver más adelante. Empezamos con el parénquima. El tejido de parénquima es el tejido más común en los vegetales. Lo tenemos, la mayoría del cuerpo de una planta lo constituye el parénquima. Son células grandes, pueden tener diferentes formas, suelen ser esféricas, cúbicas o alargadas. Tienen una pared primaria delgada, no es gruesa, es delgadita.
y en general normalmente carecen de paredes secundarias. Las células que constituyen el parénquima se mantienen vivas durante su madurez, durante su etapa madura. Y como constituyen la mayoría del cuerpo de una planta, tiene diferentes funciones, el parénquima tiene diferentes funciones dependiendo de dónde esté ubicado. Así, por ejemplo, si está ubicado en las hojas de la planta, este parénquima tiene cloroplastos y estas células realizan la función de la fotosíntesis. Si estamos, por ejemplo, hablando de un tallo de un cactus en un desierto, pues estas células están llenas de agua y realizan función de almacenaje de agua en este caso. Luego tenemos el siguiente tejido, el colénquima. Este tejido le confiere a la célula un sostén flexible, no es un sostén rígido, sino un sostén flexible. Estas células del colénquima tienen diferentes formas. Tienen una pared primaria mucho más gruesa que las células del parénquima. Y por lo general las células del colénquima no tienen pared secundaria. Al igual que las células de parénquima, las células de colénquima se mantienen vivas durante su etapa madura, durante su madurez. Estas células, el tejido de colénquima, tienen que estar llenas de agua para darle turgencia a la célula, para darle turgencia a la planta. Ese sostén flexible se proporciona entonces si la célula está llena de agua, está turgente. Este tipo de células las podemos observar si tomamos en cuenta un apio. Cuando dejamos el apio a la intemperie mucho rato, ese apio empieza a desvanecerse, empieza a perder turgencia, porque estas células del colénquima empiezan a perder agua. Ya cuando metemos ese apio en agua, esas células se vuelven a tomar agua y se vuelven a tornar turgentes. El otro tipo de células lo encontramos en el tejido llamado esclerénquima. El esclerénquima le da sostén a las vegetales, pero es un sostén rígido, no es flexible como el colénquima. Le da rigidez a la célula y al vegetal. Las células del esclerénquima están muertas durante su madurez porque sirven para sostén nada más. Tienen una pared secundaria, es una pared muy ancha que le da resistencia, le da sostén a la célula, al vegetal, y esta pared celular secundaria está más endurecida con la sustancia que le mencioné anteriormente, que es la lignina, que todavía le da más dureza, más resistencia. Las células del esclerénquima le dan sostén a los vegetales sin necesidad de estar llenas de agua, al contrario de las células del colénquima. Y tenemos dos tipos de células de esclerénquima. Tenemos las fibras y tenemos otro tipo de células que se llaman esclereidas. A estas esclereidas también se le llaman células pétreas. Muchas veces nos hemos topado con las esclereidas cuando nos comemos, por ejemplo, una pera. Cuando le metemos un mordisco a una pera sentimos como pequeños granitos. Esos pequeños granitos, cada uno de esos pequeños granitos es una esclereida. Le da sostén a la pera, le da consistencia a la pera. Vamos ahora a ver la estructura histológica de una planta vascular. Recordemos que histología es el estudio de los tejidos. Aunque algunos no sepan, las plantas también tienen tejidos, al igual que los animales. Recordemos que los tejidos son un grupo de células que realizan una misma función.
Hay tejidos catalogados como simples que están formados por un solo tipo de células. Por ejemplo, si estamos hablando del parénquima, está constituido solo por un tipo de células, entonces se cataloga como un tejido simple. Pero tenemos tejidos complejos que están compuestos por varios tipos de células. Por ejemplo, cuando hay ciertas estructuras que son una mezcla de células de parénquima, colénquima y células conductoras. Cuando hablamos de un sistema de tejidos, estamos hablando de una mezcla de tejidos simples y tejidos complejos organizados en ciertas unidades. Por ejemplo, hay sistemas de tejidos dérmicos, sistemas de tejidos vascular y sistemas de tejidos fundamental. Empezamos por el sistema de tejido dérmico. Este tejido le proporciona una cobertura protectora a las plantas. En primer término, el tejido más común es la epidermis. La epidermis se presenta en plantas herbáceas y durante el primer año de crecimiento en plantas leñosas. Cuando estamos hablando de este tipo de plantas leñosas que presentan crecimiento secundario, después del segundo año, esta epidermis es sustituida por una estructura que se llama peridermis, que está compuesta por células no vivas y le dan más protección a la planta. En este caso, plantas leñosas que presentan crecimiento secundario. En la epidermis o en el tejido dérmico se pueden producir lo que se llaman tricomas. Los tricomas son simplemente pelos epidérmicos. Estos tricomas o pelos epidérmicos tienen diferentes funciones. Perdón. Por ejemplo, evitan que lleguen los herbívoros y se coman las hojas. Algunos tricomas tienen sustancias tóxicas, por ejemplo. Otros tricomas ayudan a mantener una temperatura adecuada en las hojas para que no se enfríen mucho o no se calienten mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, los tricomas que se presentan en las semillas del algodón que nosotros utilizamos para hacer nuestros artículos de ropa. Los hilos de algodón son tricomas de la semilla. El tejido dérmico también puede producir una capa superficial, una capa protectora de cera. A esta capa protectora se le llama cutícula. Luego tenemos el tejido vascular. En el tejido vascular se transporta agua, se transportan minerales y nutrientes. Por ahí van la glucosa, los azúcares producidos por la fotosíntesis. El tejido vascular está constituido por dos tejidos, el xilema y el floema. El xilema y el floema se distribuye a lo largo de toda la planta, como lo podemos apreciar en esta imagen. Tenemos xilema y floema en la raíz, tenemos xilema y floema en el tallo y tenemos xilema y floema en las hojas. En primer lugar, el xilema transporta agua y minerales absorbidos por la raíz y son transportados al resto de la planta, de abajo hacia arriba en la planta. Por otro lado, el floema transporta los azúcares producidos por la fotosíntesis, principalmente la glucosa. La glucosa se transporta por el floema en todas las direcciones y va a todas las partes de la planta, porque todas las partes de la planta necesitan glucosa, necesitan ATP producido a partir de esta glucosa. El conjunto de las sustancias que van por el xilema y por el floema se le llama savia, savia con V.
El xilema entonces se encarga de transportar agua y sales minerales. El xilema está constituido por dos tipos de células. Las traqueidas, que las tenemos presentes en las coníferas, en las gimnospermas, y en las angiospermas tenemos traqueidas y otro tipo de células que se llaman elementos de los vasos. Vamos a hablar primero de las traqueidas. Las traqueidas son las primeras células conductoras producidas evolutivamente hablando por los vegetales. En las gimnospermas o coníferas y en los helechos solo presentan traqueidas. Este tipo de células, aquí tenemos por ejemplo una traqueida, son células alargadas, son células que están muertas a la madurez, solo queda su pared celular, sirven entonces, como están muertas, sirven para el transporte del agua de abajo hacia arriba. El agua puede ser transportada dentro de la traqueida o pasar de traqueida en traqueida a través de unas pequeñas aberturas que se llaman punteaduras. En el xilema también encontramos los elementos de los vasos, el otro tipo de células que constituye el xilema. Los elementos de los vasos solo los encontramos en las plantas con flor, en las angiospermas. En coníferas, en gimnospermas no encontramos elementos de los vasos. Los elementos de los vasos son mucho más eficientes que las traqueidas en el transporte de agua. Transportan 100 veces más agua y minerales que una traqueida. Imagínense ustedes qué eficiencia. Cada parte de esta estructura se llama elemento de los vasos, o sea que los elementos de los vasos forman un vaso. Toda esta estructura es un vaso, es un conducto continuo compuesto por elementos. Aquí pueden apreciar el tamaño para que comparen de una traqueida con el elemento de los vasos. Es mucho más grande y puede transportar mucho más cantidad de agua. A pesar de la eficiencia que tienen los elementos de los vasos, estas células tienen ciertos inconvenientes, si se podrían tomar como inconvenientes. El primero de ellos es que siendo una estructura tan ancha pueden formarse burbujas de aire dentro de esta estructura y a la planta le cuesta mucho desvanecer estas burbujas de aire. Lo que va a pasar es que esta burbuja de aire va a impedir que el agua siga su camino. También, como son estructuras tan anchas, están más expuestas a la congelación. A diferencia de las traqueidas, como son más pequeñitas, están menos expuestas a la congelación. Por eso es precisamente que no encontramos angiospermas en zonas templadas de nuestro planeta. En las traqueidas y en los elementos de los vasos encontramos entonces unas pequeñas aberturas, aquí las pueden observar. Estas pequeñas aberturas se llaman punteaduras. Hay diferentes tipos de punteaduras, pero las más comunes son las punteaduras areoladas. Se llaman así porque tienen como un borde, forman como un borde. Este tipo de punteaduras tienen engrosamientos de la pared celular secundaria y por ahí a través de esas punteaduras pasa el agua, se transporta el agua. En las punteaduras tenemos unas estructuras que se llaman toro. Esta estructura llamadas toro sirven sirven como una válvula para controlar el flujo de agua entre célula y célula. Cuando
Cuando ya hay suficiente agua en una de las células, el toro se hace para un lado y taponea esa parte para que ya no pase más agua. Entonces funciona entonces como una pequeña válvula que controla el flujo de agua. El otro tipo de sistema conductor, de tejido conductor, es el floema. Como les mencioné, el floema transporta los nutrientes, transporta los carbohidratos, la glucosa producida por la fotosíntesis. Las principales células que encontramos en el floema son los elementos de los tubos cribosos. Acá los pueden observar, los elementos de los tubos cribosos. Este tipo de células las encontramos solamente en las plantas con flor, en las angiospermas. En las coníferas, en las gimnospermas no encontramos los elementos de los vasos. En las gimnospermas solo encontramos otro tipo de células que son más sencillas, que se llaman células cribosas. Los elementos de los vasos tienen unas pequeñas estructuras que se llaman placas cribosas. A través de estas placas cribosas se transportan los nutrientes. Y junto a los elementos de los vasos encontramos otro tipo de células que acá las pueden observar. Esas células se llaman células anexas. Otros autores, otros botánicos llaman a estas células células compañeras o células acompañantes. Este tipo de células anexas proporciona las proteínas que necesitan las células o los elementos de los tubos cribosos. Ok, por último tenemos el otro tejido, el tejido fundamental, que se encuentra entre el tejido dérmico y el tejido vascular. Hay tres tipos de tejido fundamental: el parénquima, el colénquima y el esclerénquima, que ya les acabo de explicar la función de cada uno. Como les mencioné, el más común en la planta es el parénquima. Estos tres tejidos simples tienen varias funciones. Unos realizan fotosíntesis, otros realizan funciones de almacenamiento de energía, por ejemplo, el almidón, etcétera, etcétera. Dentro de este tejido fundamental tenemos una estructura que se ha denominado córtex, que está constituido principalmente por parénquima. Es el que se encuentra entre el tejido dérmico y el tejido vascular. Se le llama córtex o parénquima cortical. Después tenemos la médula, que es se encuentra en el tejido, en la parte interior del tejido vascular. La médula está constituida por tejido parénquima, por eso se le dice médula o parénquima medular. Perdón. Vamos ahora a hablar de los órganos que encontramos en la planta. De nuevo, la planta tiene órganos igual que los animales. Estos órganos, recordemos que un órgano está constituido por varios tipos de tejidos que realizan una función específica. En las plantas podemos encontrar, según este autor, podemos encontrar tres tipos de órganos: las hojas, los tallos y las raíces. Otros investigadores, otros autores, incluyen los frutos y las flores como órganos. Pero en este libro vamos a estudiar hojas, tallos y raíces. El tallo es una parte muy importante de la planta. El tallo puede tener diferentes funciones, pero principalmente sostiene las hojas y las posiciona en un lugar donde reciban la mayor cantidad de luz posible. Sostiene las hojas y sostiene las estructuras reproductivas, las flores. El tallo también se encarga de transportar agua, minerales y nutrientes.
la glucosa. Y el tallo también proporciona protección a la planta. Las hojas tienen dos funciones principales: la fotosíntesis y la transpiración. Recordemos que las hojas son el principal órgano donde se realiza la fotosíntesis. La hoja suele ser plana y suele ser grande para maximizar el nivel de absorción de luz solar para realizar la mayor cantidad de fotosíntesis. En un desierto, por ejemplo, las hojas se han perdido y se han convertido evolutivamente hablando en espinas, porque hace mucho calor en un desierto, entonces la hoja no tiene una buena función y por esto se transformaron en púas. En este caso de los cactus, las hojas se pierden y el tallo es el que realiza la función de la fotosíntesis. Por eso el tallo siempre lo vemos verde, porque realiza la fotosíntesis. Convirtiéndose las hojas en espinas o en púas, así se evita que en una zona tan caliente como en un desierto se produzca exceso de vaporización. La otra función muy importante de las hojas es la transpiración. A través de los estomas, el agua se evapora. La planta transpira a través de los estomas, que son poros en las hojas. Y esta transpiración le sirve, conforme el agua se va evaporando en las hojas, se origina una diferencia de presión y el agua puede subir a lo largo del vegetal, desde las raíces hasta las hojas. El otro órgano entonces en las plantas son las raíces. La principal función de las raíces es anclar a la planta y absorber agua y sales minerales. Esta absorción de agua y sales minerales se lleva a cabo por los llamados pelos radicales. Los pelos radicales son unas pequeñas extensiones de las células epidérmicas. Recordemos que el sistema vascular, el xilema y el floema, es un sistema continuo entre lo que es la raíz, el tallo y las hojas. Las raíces a veces tienen otras funciones aparte del anclaje y la absorción. Por ejemplo, pueden funcionar como almacén de nutrientes. Si tomamos, por ejemplo, una zanahoria, esa zanahoria está almacenando nutrientes. El crecimiento y el desarrollo en los vegetales se realiza a partir de un embrión. A partir de esta estructura, a partir de este embrión, se va a formar el tallo, se va a formar las hojas, se va a formar las raíces. En las plantas con semilla, las plantas que poseen semilla, existen unas pequeñas estructuras que se llaman cotiledones. Esos cotiledones son los que van a formar las hojas embrionarias y luego las hojas verdaderas. En monocotiledóneas encontramos un solo cotiledón, como su nombre lo dice, y en plantas dicotiledóneas encontramos dos cotiledones. Luego tenemos una estructura en el embrión que se llama radícula. La radícula es la que va a formar la raíz embrionaria en la planta. Luego tenemos una estructura que se llama plúmula. Acá tenemos la plúmula y acá se va a formar en esta parte la plúmula. Esta estructura plúmula es la que va a formar la parte exterior de la planta. El tallo y todas las hojas es lo que constituye el vástago de la planta. El vástago se va a formar a partir de la plúmula en el embrión. Y luego tenemos el epicótilo y el hipocótilo, que son las partes del tallo embrionario. El epicótilo es la parte de arriba y el hipocótilo la parte de abajo a partir de los cotiledones.
Perdón. Recordemos que los meristemos son los que hacen crecer a los vegetales durante toda su vida. Como les mencioné, los vegetales poseen lo que se llama crecimiento indeterminado. Crecen durante toda su vida. Y los que producen este crecimiento son los meristemos. Encontramos dos tipos de meristemos. Los meristemos apicales, que están en todas las puntas del tallo y de las raíces. Cada una de esas puntas del tallo y las raíces tiene un meristemo apical. Esos meristemos apical van a producir crecimiento en longitud, crecimiento a lo largo. Luego tenemos el otro tipo de meristemos, que son los meristemos laterales. Estos meristemos laterales van a proporcionar engrosamiento del tallo y engrosamiento de la raíz. Estos meristemos laterales solo los van a presentar las plantas leñosas, las plantas que poseen crecimiento secundario. Los meristemos apicales van a proporcionar lo que se llama crecimiento primario, tanto en las raíces como en el vástago. Es crecimiento en longitud. Como les acabo de mencionar, los meristemos apicales los encontramos en las puntas tanto de las raíces como del vástago. Aquí en los meristemos apicales, por ejemplo, en el vástago encontramos lo que se llaman los primordios foliares. Los primordios foliares son los que van a formar más adelante las hojas verdaderas. Se llaman así primordios foliares porque son las primeras hojas producidas, de ahí la palabra primordios. A partir de estos primordios foliares se van a formar luego los peciolos, que son la estructura que une el tallo con la hoja. En los meristemos apicales a veces se produce un tipo de hormona que se llama auxina. Estas hormonas lo que hacen es inhibir el crecimiento de las yemas axilares, inhibir la producción de ramas, por ejemplo. Hasta que la planta haya crecido suficiente, ya las hormonas, las auxinas dejan de producir su función y ya se forman las ramas laterales. A partir de los meristemos apicales también se pueden formar las estructuras reproductoras, las flores, por ejemplo. Los meristemos apicales entonces producen tejido primario. Un meristemo apical produce meristemos primarios y estos meristemos primarios producen lo que se llama tejido primario. Vamos despacio. Un meristemo apical produce meristemos primarios, por ejemplo, la protodermis, que se va a encargar de producir tejido primario. En este caso, la protodermis produce el tejido primario que se llama epidermis. Por otro lado, el meristemo apical produce meristemo fundamental y este meristemo fundamental va a producir tejido fundamental. ¿Cuáles son los tejidos fundamentales? Los acabamos de ver: parénquima, colénquima y esclerénquima. Y por último, el meristemo apical produce un meristemo primario, que en este caso es el procambium, el llamado procambium, y este meristemo primario va a producir el tejido primario, tejidos primarios, que son el sistema vascular, el xilema y el floema. En algunas plantas
se produce crecimiento secundario. Las plantas leñosas son las que producen crecimiento secundario. Por ejemplo, los árboles, un árbol de roble, un árbol de pochote, produce crecimiento secundario. Ese crecimiento secundario es un crecimiento en grosor, tanto del tallo como de la raíz. Es un crecimiento que va a partir del meristemo lateral. El meristemo lateral lo encontramos aquí en esta posición. Es el cambium vascular. A partir del cambium vascular vamos a obtener crecimiento para adentro, xilema, y crecimiento para afuera de floema. Este crecimiento secundario, como les mencioné, es muy común en gimnospermas, en coníferas y en dicotiledóneas, angiospermas. El crecimiento secundario es muy atípico en monocotiledóneas. En las plantas tenemos diferentes periodos vegetativos. Las plantas pueden tener uno o más periodos vegetativos. Por ejemplo, en plantas herbáceas, en plantas que no son leñosas, encontramos las plantas anuales. Estas plantas anuales tienen solo un periodo vegetativo. Aquí tenemos, por ejemplo, la lechuga. Solo tienen un periodo vegetativo. Encontramos, por otro lado, plantas bienales que poseen dos periodos vegetativos. Un ejemplo es la zanahoria. Lo que pasa es que en muchos casos los productores de zanahoria arrancan en el primer año las zanahorias para poder venderlas más rápido. En plantas leñosas las catalogamos como perennes. Tienen un periodo vegetativo perenne. Esto quiere decir que son plantas que viven durante muchos años. Pensemos, por ejemplo, en un árbol de aguacate. Es una planta perenne, una planta leñosa. Bueno, esto ha sido todo en esta ocasión. Espero que toda esta información sea de mucha ayuda para ustedes. Sí les recomiendo que estudien del libro porque muchos aspectos hay que ampliarlos. Muchas gracias.